10 de diciembre de 2021, en Filipinas. Janice, de 17 años, la huérfana que esta familia acababa de adoptar, está metida debajo de su cama, y para esa misma tarde 2 de sus hermanos ya no estarían. Ya sé que esto suena a película de terror. Todo el mundo lo compara con esa película de la huérfana adoptada, pero pasó de verdad. 3 hombres encapuchados entraron a la fuerza en la casa y van de cuarto en cuarto, buscando a quien sea que encuentren. Janice está tumbada debajo de la cama. Es literalmente una película de terror. Alcanzó a meterse allá abajo, pero no tenía ni idea de cuándo se iba a abrir la puerta de su cuarto, cuándo iban a entrar, si la iban a ver. O a lo mejor, no sé, a lo mejor la sacaban de ahí tirándole de los tobillos. Se quedó callada. No puede hacer ni un ruido. Obviamente no puede llamar a emergencias. Ni siquiera quiere hablar. Está paralizada del miedo. Así que empieza a escribir en el grupo de la familia, rezando para que sus padres lo vean y a lo mejor mandan ayuda. A lo mejor vienen a rescatarla. Sus 2 padres están trabajando. Está sola en casa con sus 2 hermanos. Y escribe en el grupo: 3 hombres encapuchados entraron en la casa. Nos están atacando. Por favor, ayuda. Los oigo gritar. Nos están haciendo daño. Por favor. Eso fue a las 2:48 de la tarde. Janice oía a sus hermanos pidiendo ayuda. Y de sus padres, nada. A lo mejor todavía no lo habían visto. Estaban trabajando. Así que no sabía qué más hacer, ni a quién acudir. O sea, piénsalo. ¿Cuánto tardan tus amigos en contestarte un mensaje? Entonces, a las 3 de la tarde, unos 12 minutos después, Janice, tan rápido y tan callada como le dejaban los dedos sudados, publica algo en Facebook. Chicos, ayúdenme por favor. Alguien entró en la casa. Ayuda, por favor. No quiero que me pase nada. Estoy escondida aquí dentro de un cuarto ahora mismo. Por favor, ayuda. Y entonces oyó pasos que venían hacia su puerta. La puerta de su cuarto. No tenía forma de saber si era su padre, un policía o los 3 encapuchados. Su padre iba a entrar en esa casa más tarde y a encontrar que 2 de los 3 no sobrevivieron. Gracias como siempre. Todas las notas del episodio están en roranmingopodcast.com. Este caso es bastante reciente. Pasó en Filipinas y casi todas las fuentes estaban mezcladas entre tagalo e inglés. Tuve la ayuda de una persona que habla tagalo para traducir y revisar todo, pero está claro que siempre hay detalles que se pierden en la traducción. Si ustedes saben algo de este caso que hoy se me haya escapado, cuéntenoslo. Y dicho esto, vamos a meternos en este caso extremadamente raro que todo el mundo compara con una película de terror muy concreta de Hollywood. Una de las películas de terror más icónicas que existen. Porque esta es de esas historias en las que piensas, ya veo por dónde va esto. Y luego solo va a peor. Y a peor. Y a peor. Volvamos un momento al 10 de diciembre de 2021. Obviamente es el día clave, el día en que Janice está escondida debajo de la cama. Y desde la mañana el día ya había empezado de una forma inolvidable, de las buenas. Fue la primera vez que Janice llamó a los Maguad, sus padres, al señor y a la señora Maguad, mamá y papá. Ellos se iban a trabajar. Les dio un beso en la mejilla y les dijo, mamá y papá. Seguro que llevaban tiempo diciéndole que los llamara como se sintiera cómoda, pero por fin dijo mamá y papá. Y ese es un día enorme para cualquier padre adoptivo. Te sientes aceptado, sientes que te ganaste esa confianza, que te ganaste el título. Me imagino al señor Maguad, Cruz, que así se llama, yéndose a trabajar con una sonrisa de oreja a oreja. Se le veía feliz de verdad. Por eso y por la familia por la que tanto había trabajado. Están en trabajo y un compañero abre la puerta. Él es maestro, así que el compañero abre la puerta del aula, asoma la cabeza y le dice, no se asuste, señor Maguad. No se ponga nervioso, pero le entraron a su casa. Tiene que ir ahora mismo. El señor Maguad entró en pánico. Se le fue el mundo. Sale corriendo de ahí. Creo que tardó unos 15 minutos en llegar a su coche y hacer todo el camino desde la escuela hasta su casa. Y nadie le explicó nada de a qué se refería el compañero. Lo único que sabía era que le habían entrado a la casa. Y los 3 estaban en casa, o se suponía que estaban en casa. Está aterrado.
La maldita casa le da igual, solo tiene que llegar hasta ellos, nada más. Con las prisas se dejó la llave de casa, porque cuando salta del coche, corre hasta la puerta principal y no tiene llave. Mueve la manija, está cerrada. Empuja la puerta, sigue cerrada, no se mueve. Así que piensa, tengo que probar por otra puerta. Se da la vuelta y baja la vista, porque le cruje algo bajo los zapatos. Y ve que justo delante de la puerta en el suelo hay una manta empapada de sangre y un cuchillo. Al cuchillo también le faltaba el mango. O sea, solo la hoja, me imagino. Y esto es suposición mía, pero diría que eso pasa cuando el cuchillo se usó para algo muy brutal. Para que se rompa el mango tiene que haber muchísima fuerza en alguna dirección. Dudo mucho que alguien llegara ahí solo con una hoja. Vuelve a probar la puerta principal. Y ahora con mucho más pánico y desesperación después de lo que acaba de ver. Golpea la puerta, grita sus nombres, los tres. Nada. La puerta no se mueve ni un poco, así que corre alrededor de la casa hacia la puerta de atrás, gritando sus nombres. Gwen, Boy, que es un apodo, Janice. Y va rodeando la casa hacia atrás, y de dentro no salía ni un solo grito. Había un silencio escalofriante. Llega a la puerta de atrás, tira de ella, y por suerte está abierta. Y ahí es cuando el señor Magwat se da cuenta de que tiene que protegerlos. A ver, está claro que cualquier padre querría entrar corriendo y gritando sus nombres, buscándolos como loco para saber si están vivos. Pero él piensa, si hay un atacante, si a lo mejor los tiene retenidos y por eso no gritan, entonces tengo que estar callado. Y a lo mejor puedo pillarlo por sorpresa. Eso es lo que piensa, tipo, a lo mejor lo puedo dejar inconsciente. Así que lo más silencioso que puede, empieza a cruzar la cocina de puntillas. Y en el segundo en que entra en el salón, toda su vida, al menos la vida que conocía, se acabó ahí mismo. El salón entero estaba pintado de sangre. No se veía ni el suelo, así de sangre había. Jarrones tirados, cristales rotos por todas partes, mantas empapadas tiradas de cualquier manera, hasta cosas que no pintaban nada ahí, como sartenes, ollas, bates de béisbol. En medio de todo aquello, cubiertos y empapados de sangre. Y en el centro estaban dos de los tres, y ya no había nada que hacer. Quien hizo esto estaba claramente enfermo, trastornado y furioso. O sea, las heridas de los chicos Magwat eran horribles. A uno hasta le faltaba una oreja. Se la habían cortado. Uno de los tres sí sobrevivió, pero estaba destrozado, obviamente. Había estado escondido debajo de la cama mientras pasaba todo. Y lo oyó todo, cada sonido que venía de abajo. En lo que iba a ser uno de los mejores días de la vida de Cruz Magwat, todo se convirtió en una pesadilla despierto. Cada vez que cerraba los ojos, solo veía a los dos tirados en el salón. Antes de contarles quién sobrevivió y cómo pasó esto, tengo que hablarles de la familia Magwat. Y todo empieza con 4 Magwat, los 2 padres, Cruz y la Vela, y sus hijos, ya adolescentes, Gwen y Luis. O sea, eran los 4 Magwat. Hasta que un día Gwen y Luis, los 2 adolescentes, llegan a casa y dicen, mamá, papá, tenemos que hablar de algo. Sientan a sus padres y les sueltan la presentación más profesional estilo Shark Tank. Breve, tranquila, todo bien pensado. Les explican a sus padres por qué la familia necesita un 5º miembro. Porque tienen que adoptar a Janice, la mejor amiga de Gwen, que suena un poco de locos, tipo, no vamos a adoptar a tu mejor amiga para que tengan una pijamada eterna. La vida no funciona así. Pero los dos dicen, mamá, escúchame, es huérfana. La han pasado de casa en casa, ahora mismo trabaja de niñera interna y así nunca va a tener un futuro. Ni siquiera ha podido ir a la escuela, ni estudiar, ni tener una vida propia. Trabaja sin parar. Y el día que esa familia decida que ya no necesita niñera, se queda en la calle. Tiene 17 años. Tenía 5 años y ya trabajaba como una adulta. Esa parte fue la que los tocó. Por favor, puede venirse a vivir con nosotros. Y nos dijo que cocinaría y limpiaría y lavaría la ropa. Todo eso, y ni siquiera habría que pagarle. Solo quiere sentirse segura. Por favor. Y los padres tipo, a ver, espera, ¿qué?
Esto es mucho. ¿Ustedes saben siquiera qué edad tienen? Sí, Luis tiene 16 y Gwen acaba de cumplir 18. Ah, vale. O sea que todos son adolescentes. Sí. Adolescentes. Sí, y los padres dicen, no sé chicos si ni siquiera tenemos un cuarto libre. Y Luis, con 16 años, dice, pues entonces yo me voy al sofá. O sea, entrega su cuarto. Un chico de 16 años cediendo su habitación. Eso es muy, muy generoso. Y dice, vamos, siempre nos dijeron que hay que ayudar a los amigos cuando lo necesitan. Vamos, mamá, papá, se lo estamos rogando. Y los padres dicen, déjennos hablarlo a solas, porque esto es mucho. Y hay un par de cosas a las que vuelven una y otra vez como adultos. Janice, la amiga de Gwen, era una niña, igual que los suyos. Merecía una oportunidad en la vida. La habían visto por ahí y sí, se la veía fatal. Además, en Filipinas, igual que en cualquier parte del mundo, cuando una chica joven no tiene recursos ni nadie que la apoye, hay un riesgo muy real de que acabe en la calle. Y en cuanto eso pasa, lo más probable es que la empujen a cierto tipo de trabajo o a algo peor. Y solo esa amenaza colgando sobre la cabeza de Janice, como padres, eso rompe el corazón. O sea, esta niña crece sabiendo que le puede pasar en cualquier momento. Con una sola decisión de otra persona, no controla nada de su propia vida. Ninguna red que la sostenga. Los padres Maguad deciden, quizá podamos quitarle ese peso de encima a Janice. Es una niña. No debería estar preocupándose por si come o por si tiene techo. Los Maguad son muy religiosos y pensaron, ¿sabes qué? A lo mejor el Señor nos dio lo justo para nuestra familia y un poquito más, porque quizá estábamos destinados a mantener a Janice. Miren, los Maguad son gente increíble. O sea, hay muchísimas familias con mucho más de lo que ellos tenían que seguramente habrían dicho que no, pero ellos no eran gente normal. Así que la familia Maguad pasó de 4 a 5 miembros. Adoptaron a Janice de forma oficial, papeles legales, todo en regla. Vamos uno por uno. El señor Maguad, Cruz, el padre, daba clases en una escuela primaria y su carrera iba justo por donde tenía que ir. La gente hablaba maravillas de él, le daban reconocimientos, tenía un ascenso en camino, así que económicamente estaba bien. Y su mujer, Novela, era la directora de esa misma escuela. Los dos no ganaban una fortuna, un maestro y una directora, pero en su pueblo se los consideraba más acomodados. Tenían tierras y eso ahí es enorme. Podían mantener a sus hijos. Nunca tuvieron que elegir entre la cena de esa noche o pagar la luz. Muchas familias a su alrededor, por desgracia, sí tenían que elegir. Ahora, los dos hijos. Luis Maguad, al que llamaban Boy Boy, es el pequeño de la familia, el de 16 años. Es el carismático, tranquilo, pero con esa energía de que lo conoces y de repente le estás contando toda tu vida, tus miedos más profundos, que sueñas con ser, y después piensas, ¿por qué le acabo de contar todos mis miedos a un tipo que acabo de conocer? Creo que simplemente daba calor y tranquilidad. La gente se abría con él sin querer, y él nunca juzgaba a nadie. De hecho, siempre encontraba la forma de decirte que a él le pasaba algo parecido, para que no te sintieras solo ni raro. A los 16, les dice a sus padres, voy a seguir esforzándome en el colegio, voy a crecer y voy a ser abogado. Es un compromiso enorme a los 16, pero él iba con todo. No sé, leyendo sobre Luis me da la sensación de que es el tipo de persona que me llamaría mucho la atención. Muy inteligente, pero también creativo. Toca la guitarra, le gusta leer y dibujar. Ese es Luis, el pequeño de la casa, el nene. Su hermana mayor se llama Gwen, y ella era la estudiosa, la exageradamente lista como Luis, pero Gwen es intensa. Por ejemplo, de niña fue scout, y ¿sabes esas bandas que llevan puestas? La suya estaba repleta de insignias y pines. No quedaba ni un hueco libre para uno más. Terminó todos y cada uno de los niveles del programa Scout en su tiempo libre, básicamente por diversión. Y ella como, creo que necesito un reto. Así que en el instituto se apunta a un
programa de preparación para medicina de la universidad de su ciudad, para chicos de secundaria. Y dice, yo voy a ser médica. No sé qué hicieron los Maguad, pero criaron muy bien a esos hijos. Uno quiere ser abogado, la otra médica, y los dos son chicos buenos de verdad, con principios. Ella también hacía voluntariado en su tiempo libre. Te juro que es la candidata soñada de cualquier oficina de admisiones. Y sí, yo la querría a ella como mi médica. Y además es súper cercana. Si te encontraras en una reunión, una fiesta, lo que sea, y estuvieras tímido e incómodo, tipo, no conozco a nadie aquí, qué nervios. Ella se sentaba y te acompañaba todo el rato. ¿Sabes esa gente que se sienta contigo y charla, pero en cuanto aparece alguien más interesante o llega un amigo suyo, te suelta? Tipo, bueno, adiós, cuídate. Gwen no era así. Se quedaba hasta que te relajabas. Estaba ahí contigo todo el bendito tiempo. Y así es como conoce a Janice, su mejor amiga y ahora su hermana adoptiva. A los Maguad los quería todo el mundo y siempre los invitaban a reuniones. Resulta que unos amigos muy cercanos de la familia tenían una niñera interna que los acompañaba a todas esas cenas y fiestas, básicamente corriendo detrás de los niños. Era la niñera interna de unos amigos de los Maguad. O sea, la llevaban a esas fiestas a trabajar, ¿sabes? Corriendo por ahí buscando a los pequeños que tenía que cuidar. Y ahí había un montón de adolescentes siendo adolescentes, como Gwen y Louie, que iban porque era divertido y era sábado, pero ella estaba de turno. Y Gwen se fijó en ella más de una vez, sobre todo porque pensaba, parece de mi edad, tiene que ser de mi edad, pero mira, está trabajando. Así que Gwen empieza a hablarle y conectan al instante. Janice es un año menor, tiene 17, cuando Jess cumplió 18. Y después de esa primera conversación, las dos se vuelven inseparables. Su plan favorito, el de siempre. Cada vez que Janice tenía unas horas libres, montaban sesiones de fotos elaboradísimas, colgaban sábanas en el patio para hacerse fondos bonitos, ponían lucecitas, intentaban pillar la hora dorada, y después se peinaban y se maquillaban la una a la otra y se pasaban horas haciéndose fotos y tonteando. También les encantaba grabar TikToks juntas, las dos solas bailando. Es genuinamente tierno. Se ven como amigas de verdad, muy unidas. Se les nota un poco de vergüenza bailando, pero Louie es adorable y encantador, ¿vale? Como suelen ser los hermanos pequeños. Mete su pierna peluda en el plano para taparlas a mitad del baile, y ellas se mueren de risa apartándole la pierna. Así que los tres se ven totalmente cómodos entre ellos. Entonces, cuando ya hay confianza, Gwen siente que por fin puede preguntar. ¿Por qué eres niñera interna de esta familia? Se nota que no te gusta. ¿Necesitas dinero para tus padres? ¿Cuál es tu historia? ¿Me la puedes contar? O si prefieres no hablar, no pasa nada. Y Janice se abre y le dice, yo no tengo padres. Y empieza a contarle toda su vida. Y es bastante desgarrador. Jana dijo que su primer recuerdo real empieza a los 8 años. Antes de eso, casi no recuerda nada. Solo recuerda tener 8 años y que un desconocido la encontró vagando sola por un barco. Un barco enorme, no un crucero. Habló de un barco de contenedores. Sus padres no estaban por ninguna parte. Quizá la perdieron, pero Janice cree que lo más probable es que la abandonaran. El desconocido fue amable, y por suerte no era alguien con malas intenciones, porque ayudaron a publicar el nombre y la foto de Janice en Facebook. Vale, no sé si es la mejor idea, pero se entiende. Y la pusieron en foros de internet, a ver si sus padres la estaban buscando. Nunca. Jamás contestó nadie. Al final, entregan a Janice a la versión filipina de Servicios Sociales. El Departamento de Bienestar Social y Desarrollo lo vamos a llamar DSWD. Y ahí queda Janice, así que va rebotando de casa en casa. Y hace no mucho le ofrecieron trabajo como niñera interna con esta familia joven, y lo aceptó. Y bueno, odia el trabajo, lo odia. Pero ojo, que no se malinterprete. Está increíblemente agradecida por la oportunidad. O sea, que una familia te acoja y te deje vivir con ellos. Eso es un buen trabajo, pero es triste. Ve a esos pequeños viviendo una vida preciosa con una familia que los quiere. Ve a Gwen y a los otros adolescentes en esas reuniones siendo adolescentes. Claro que tienen estrés, pero es distinto. Ellos tienen padres que los consuelan.
Le contó a Gwen que una de las cosas que más deseó de niña era simplemente poder correr por ahí como los demás. Deseaba que, corriendo, se tropezara, se raspara la rodilla y tener una madre a la que ir corriendo, que la abrazara, la sentara en su regazo, le soplara la herida y le dijera: tranquila, aquí estoy. Que incluso ahora, Janice decía que ojalá sus únicas preocupaciones fueran sacar buenas notas y entrar en la universidad, en vez de que la despidan y quedarse sin casa y no tener nada con que sobrevivir. Así que a Gwen le remueve muchísimo escuchar la historia de Janice. Para empezar, ya la veía como una hermana, así que oír lo brutal que había sido su vida fue durísimo. Y seguro que también le tocó ese privilegio que sentía, saber que ella tuvo la suerte de poder contar siempre con sus padres. Un apunte rápido. Los padres de Gwen no eran de los que dejan hacer cualquier cosa. No la llenaban de lujos ni la dejaban hacer lo que quisiera. Que vivieran bien no significaba que los hijos estuvieran malcriados. Cada miembro de la familia tenía sus tareas. Todos arrimaban el hombro. Los hijos tenían que estudiar, tenían que traer buenas notas. Todos tenían que ser responsables. Iban a misa los domingos. Había un montón de normas. Sinceramente, eran bastante estrictos. Pero Gwen y Louis los respetaban de verdad por eso. Los criaron muy bien. O sea, creo que el hecho de que Gwen y Louis se sintieran con la confianza de pedirles a sus padres que adoptaran a Janice te dice lo unidos que estaban, lo cercanos que eran. Así que Janice se muda con ellos. La adoptan formalmente. Se queda con la habitación de Louis. Él se sale. Ahora vive en el sofá para siempre. Y desde el momento en que entra, todos la tratan como de la familia. Querían que se sintiera en casa. La matricularon en el colegio enseguida. Por fin podía respirar. Ya no se despertaba cada mañana angustiada por el trabajo y por la comida. Podía simplemente ser una niña. Dijo que por primera vez tenía el lujo de soñar despierta con su futuro. Con cuáles serían sus sueños, en qué se convertiría algún día. Eso nunca lo había hecho. Después de mudarse, los tres hermanos se van uniendo más y más. Siguen con sus sesiones de fotos, están juntos todo el rato. Janice incluso se fue de vacaciones con la familia Maguire por primera vez. O sea, muy unidos. Quiero dejar algo claro. No todo fue color de rosa. Seguro que cualquier padre adoptivo te dirá que es dificilísimo cuando un niño nuevo tiene que adaptarse a un entorno completamente distinto, aprender las normas y hasta confiar en los padres adoptivos. Es un proceso largo. Hay un periodo de adaptación largo y duro por el que hay que pasar, y los tropiezos por el camino son totalmente normales. Solo hay que ser honesto con eso, y los Maguad lo fueron. De verdad creo que ser docentes los ayudó en todo esto. Siempre fueron pacientes y comprensivos. El primer tropiezo de Janice llegó unos meses después de la adopción. La familia Maguire tenía un terreno y unos cerdos criándose ahí. O sea, tenían cerditos. Y Cruz vendió uno de esos cerdos por unos $200 estadounidenses. Coge el dinero, un fajo de billetes pequeños, y lo mete en un botecito en el dormitorio principal porque pensó, no sé, que quizá algún día lo necesitaría para una emergencia. Ese mismo mes, sus padres mayores dan positivo en COVID. En Filipinas, en 2021, había unos centros de cuarentena a los que tenías que ir, al menos en esa zona. Así que sus padres quedan en cuarentena en un centro del gobierno y van a necesitar dinero para comida y cosas mientras estén allí. Y Cruz piensa, vale, perfecto. Sabía que esos 200 vendrían bien. Corre a sacarlos de su botecito de cristal y está vacío. No hay nada. Y él como, qué raro. Así que le pregunta a su mujer, oye cariño, ¿has visto el dinero? Y ella, no, ¿para qué lo iba a tocar? Les pregunta a los hijos y ellos, no he visto el dinero del cerdo. ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Qué? Y él, vale, bueno, ¿alguna idea de dónde puede estar? Todos se encogen de hombros. Nadie tiene ni idea. Y todos se ponen a ayudar a Cruz a buscar el dinero. Cruz hasta se preguntó si habrían entrado ladrones a llevárselo, pero no tenía sentido, porque no faltaba nada más. Y casi siempre había alguien en casa. No se habrían dado cuenta. Y además tienen unos perros grandes que ladran como locos a los desconocidos. Así que no lo entiende. Es como un caso de dinero desaparecido. A mí esto me deja alucinando. La familia buscó durante horas. Viven lo bastante bien como para darle de comer a todos. Están estables hasta cierto punto, pero no les sobra el dinero por ahí tirado. Así que Cruz contaba de verdad con esos 200 para sus padres. Los necesitaba. Revisan todo.
Los cojines del sofá, debajo de la nevera, debajo de la cocina. Levantan todas las alfombras y uno de los hijos levanta la mochila de Janice, no porque crea que está ahí dentro, sino para mirar el suelo de debajo. Y la mochila pesaba sospechosamente. Otra vez, por el cerdo le habían dado billetes pequeños y creo que también algunas monedas que pesan más. Así que no eran solo 2 billetes de 100. Y piensan, qué raro, porque con las clases a distancia ni siquiera llevamos muchos libros ahora. Así que están tipo, pero bueno, ¿por qué pesa tanto su mochila? Pero no la acusaron, simplemente miraron hacia Janice y ella vio a su hermano con la mochila en la mano y la culpa se le notó en la cara clarísima, como el agua. Confesó. Resulta que Janice se había hecho un compartimento secreto en la mochila. Ya sabes, el panel del fondo de la mochila, la abres, miras dentro y piensas, este es el fondo. Pues ella descosió la costura, hizo un bolsillito vacío entre la tela y el forro interior del fondo, escondió el dinero ahí dentro y lo cosió otra vez. Básicamente le hizo un fondo falso a la mochila. Muy ingeniosa, pero aquí viene lo increíble. Y por esto digo que no sé si yo podría ser madre, porque hace falta muchísima paciencia y comprensión. Porque yo estaría, ¿pero por qué harías eso? Es una locura. Pero Chris ni siquiera se enfadó. Bueno, sí, estaba decepcionado. Es humano. Y su nueva familia la miraba confundidos y dolidos. Pero Janice se estaba desmoronando. Decía, lo siento muchísimo. Ni siquiera sé por qué lo hice. Sé que seguro ahora me odian. Esto es horrible. Perdón por robarles. Entiendo perfectamente si quieren echarme, si quieren que me vaya. Entiendo si nunca vuelven a confiar en mí. Pero por favor, lo siento tanto. De verdad no sé por qué lo hice. Los Maguire estaban dolidos, pero también, en parte, lo entendían. Janice había crecido sin nada. Nunca tuvo la seguridad con la que crecieron los hijos de los Maguire. Y un apunte. Robar es algo bastante común en familias con niños recién adoptados. Sobre todo dinero y comida. Viene de la mentalidad de escasez del niño, porque piensa un momento. Si nunca sabes de dónde va a salir tu próxima comida, ni el dinero para pagarla, ni unos zapatos o unos calcetines, y de repente estás en un sitio donde hay comida por todas partes, claro que vas a pensar, mejor guarda un poco de más para cuando vuelva a faltar. No hay manera de que lo aceptes al instante y digas, esta es mi vida ahora, comida sin límite. Estos niños creen de verdad que esta familia los va a soltar, que la escasez va a volver y que más les vale hacer reservas. Sé que está mal que se llevara el dinero, pero se te rompe un poco el corazón cuando entiendes la psicología detrás de por qué un niño adoptado roba a su nueva familia. Así que sí, los Magoods se llevaron una decepción, pero lo entendieron de verdad, y no cambió nada para ellos, porque cuando tu hijo la caga, ¿qué haces? Sigue siendo tu hijo, y Janice es su hija. Eso fue lo único que pensaron. Janice es nuestra hija. Obviamente no le vamos a dar la espalda por un error. Solo necesita que la guiemos. Así que después de ese pequeño tropiezo, la familia se centra en reconstruir la confianza. Y no fue un Janice, rompiste nuestra confianza, ahora recupérala. Fue más bien los Magad intentando tranquilizar a Janice. Dejarle clarísimo que ellos son su familia ahora y que nunca va a tener que preocuparse por la comida mientras alguno de ellos esté cerca. Porque es familia. Después de aquello, la familia salió incluso más fuerte, más unida que antes. Gwen empezó a dar clases de apoyo a Janice cuando todo pasó a ser online. Y el 10 de diciembre de 2021, antes de que los padres Maguire salieran a trabajar, Janice se giró hacia ellos y los llamó mamá y papá. Iba a ser un día muy, muy, muy bueno. Pero había un problema. Janice, su hija adoptiva, la que ellos creían legalmente huérfana, es decir, sin padres, pues resulta que Janice no era huérfana en absoluto. De hecho, hablaba con su madre por Facebook con toda normalidad. Entonces, ¿qué demonios está pasando aquí? Volvamos a ese día, 10 de diciembre de 2021. No sé muy bien cómo se enteró el compañero de trabajo de Cruz de que habían destrozado la casa. Quizá vio la publicación de Janice en Facebook o alguien que él conocía la vio. Pero Cruz sale corriendo a casa y encuentra a 2 de sus hijos en el salón y ya no hay nada que hacer. Intenta buscar algo, un pulso débil, lo que sea, pero no había nada. Dicen que Cruz se derrumbó en el suelo y gritó. Es creyente. Gritó, Señor, ¿por qué te tenías que llevar a los 2? ¿Por qué tengo que perderlos a los 2? ¿Por qué?
y luego se recompone como puede, porque sigue siendo padre. Tiene que encontrar a la tercera, así que va desesperado, rezando por no encontrarse otra escena, y la va llamando por su nombre. Y por fin oye el crujido de una puerta, como cuando la abres un poquito, y oye su voz, y grita, ¡Janice! Y entra corriendo en su cuarto, y le pone las manos en la cabeza, en los hombros, en los brazos, revisándola entera, desesperado, buscando heridas. No estaba herida, pero estaba empapada, y por un segundo entró en pánico pensando que era sangre, pero no lo era, era agua. Vamos a volver a esto. La ropa también, y el pelo chorreando agua. Se aseguró de que estaba bien, los sacó de allí a toda prisa, y no paraba de preguntar, ¿seguro que estás bien? ¿Estás herida? ¿Por qué tienes el pelo mojado? ¿Seguro que no es sangre? ¿Estás sangrando por algún lado? Janice está hiperventilando y explica que entraron 3 hombres en la casa, que atacaron a Squid y a Boy Boy. A ella le dio tiempo justo de correr a su cuarto y se escondió debajo de la cama. Estaba aterrada. Los gritos eran altísimos. Había muchísimos gritos. Tenía tanto miedo. Sabía que no podía ayudar a sus hermanos y no tenía ni idea de qué hacer, ni de cómo hacerlo. Y al final, todo se quedó en silencio. No sabía qué hacer. Estaba tan bloqueada que le dio un ataque de pánico. Así que lo único que se le ocurrió en ese momento fue darse un baño. Darse un baño. Sí, vale. Todo el tema del baño es interesante, pero luego volvemos a eso. Vale, es que es rarísimo porque sé lo que estás pensando. Y a lo mejor pensamos igual. Dímelo tú, pero un baño te deja tan expuesta. Estás desnuda en una bañera resbaladiza, indefensa. Parece lo último que harías en una situación donde no te sientes segura. Pero otra vez, cada persona lo pasa a su manera. Reacciona al shock a su manera. Quizá estaba en un estado de shock en el que su cerebro ni siquiera procesaba nada. Porque ya sabes cómo se empeña nuestro cerebro en protegernos. Ya, no me lo imagino. Ni un baño ni una ducha. Porque hasta en la ducha cierras los ojos. Tienes el agua encima. No oyes bien. Y luego tienes que estirarte por la toalla. Eso es una película de terror. Y el baño igual. Es que no, nada de eso cuadra. Y llenar la bañera hace muchísimo ruido y tarda un montón. Y tú ahí sentada como... Madre mía, qué nervios. Así que Cruz la consuela y, sinceramente, se mantuvo fuerte por ella. Porque 2 de sus hijos ya no están. Y aún así aguanta para que ella no se hunda más. Sentía que ella ya había pasado por bastante. La señora Macarla Vela llega a la escena justo después de la policía y ve a Janice ahí de pie, empapada y llorando. Y corre hacia ella, la abraza y le dice, «Ay, Dios mío, gracias a Dios que estás bien». «¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están Gwen y Boy Boy?» Cruz fue quien tuvo que decirle a su mujer, a la madre de sus hijos, que 2 de ellos no habían sobrevivido. La señora Macarla Vela es directora de un colegio de primaria. La adoraban por ser esa persona de voz suave. Y como directora tienes que mantener la calma. Tienes que saber qué hacer en una crisis. Tienes que manejar estas cosas. Niños, padres, profesores. Literalmente todo el mundo confiaba en que ella tendría la respuesta en cualquier situación. Pero en esta situación no hay respuesta, no hay solución. Y dicen que la señora McGod se derrumbó por completo, en todos los sentidos posibles. Era una mujer rota y una madre rota. Y creo que Cruz, al ver a su mujer hacerse pedazos así, él se lo había tragado todo por Janice. Pero al ver la devastación de su mujer, también se rompió. Y ahí están los 3, fuera de la casa, llorando abrazados. Y la casa de los Maguad quedó precintada como escena del crimen. La policía trabajaba a fondo dentro. Encontraron una cantidad enorme de pruebas en el salón. Tirados por todas partes había varios objetos que podían haber servido de arma. Estaba aquel bate de béisbol lleno de sangre, un martillo, varios cuchillos de cocina, uno de ellos junto a la puerta de entrada, sartenes, ollas, botellas de cristal rotas. Y tuvieron que registrarlo todo, recogerlo todo, e intentar encajar cada arma con las heridas de los hermanos. A Gwen la apuñalaron una y otra vez, y parecía profundamente personal. Y sabemos, por todos los casos que hemos contado a lo largo de los años, que cuando alguien apuñala a una persona en la cara, suele ser algo increíblemente personal. Hay un nivel de odio y de crueldad, y muchas veces apunta a celos. Ahí es cuando sueles ver eso, heridas por toda la cara, el pecho y el abdomen, pero tantas heridas en la cara, eso no se ve en todos los casos de apuñalamiento. El pecho, el abdomen y a veces la espalda, esas son las zonas habituales. Ya,
porque la cara no va del resultado, ¿verdad? La cara es algo tan personal. Y otra vez, destrozarle la cara a alguien. Muchos expertos dicen que viene de los celos. Quédate con esto para después. A Gwen la apuñalaron muchísimas veces. Cara, pecho, abdomen. Le faltaba una oreja. Tenía heridas por todos los brazos y las manos, lo que demuestra que peleó hasta el último momento. Tenía el pelo apelmazado de sangre seca. Lo que encontraron con Louis fue igual de horrible. La policía contó 51 puñaladas en su cuerpo. Déjame repetirlo, 51 puñaladas a un chico de 16 años. ¿Cómo puede alguien odiar tanto a un chaval de 16 años como para apuñalarlo? O sea, una vez ya, pero 51 no tiene ningún sentido. El daño era tan grave que en la morgue tuvieron que coser literalmente a los dos adolescentes para que sus padres pudieran celebrar el funeral. Los investigadores del caso tienen una primera hipótesis, que unos atacantes entraron en la casa de los Maguire porque se basan en lo que dice Janice más las pruebas. Quizá los atacantes iban a por una de las familias con más dinero de la zona. Seguramente pensaron que la casa estaría vacía, pero se toparon con los 3 hijos de los Maguire y se desató el infierno. Esa era la hipótesis inicial, muy temprana, pero según iban registrando todo en la escena, ahí, a la vista de todos, había un montón de cosas de valor: televisores, móviles, portátiles. O sea, si son ladrones capaces de hacer eso a unos adolescentes, a unos críos inocentes, yo creo que se habrían llevado algo al salir. Y no es que se oyeran sirenas acercándose. Así que bastante rápido descartaron el robo que sale mal. La siguiente hipótesis fue una pelea familiar por unas tierras. La Bella tenía hermanos, y ya había habido denuncias antes de que la Bella y sus hermanos se peleaban por terrenos. Quizá alguno tenía suficiente envidia como para hacerles daño, o quizá pensaron que los Maguad soltarían las tierras si perdían a sus hijos. Pero las pruebas tampoco encajaban con eso. Seguro que la policía comprobó coartadas y motivos porque al final también descartaron esa vía. Así que ahora se quedan sin opciones. La familia, la gente, todo el mundo quiere respuestas. O sea, esto es aterrador para cualquier familia de la zona. Creo que siempre que hay niños de por medio es algo gravísimo. Y ni me hagas hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. Pero ya sabes, cuando ni los más jóvenes están a salvo, empiezas a pensar, ¿qué le pasa a esta sociedad? Hace falta algo drástico ya. La gente exige respuestas y cambios, encerrada en sus casas. Así que la policía crea una unidad especial de investigación para este crimen y el alcalde ofrece una recompensa de $5,000 a quien dé información que lleve a la detención de los atacantes. Mientras tanto, la policía vuelve a la escena diciendo, hay que repasarlo todo otra vez. Así es como reventamos este caso. Traen a los equipos forenses, peinan el lugar y no sé por qué no siguieron algunas de estas pistas antes, pero por fin deciden, hay que registrar el perímetro, no solo dentro, no solo el salón, sino fuera. Y no solo el jardín trasero, van más allá, amplían el radio de búsqueda. Y es entonces cuando encuentran un canal de riego cerca de la casa de los Maguire. Es como una charca pequeña, y supongo que, como no buscaban un cuerpo, ni siquiera un arma, no se les ocurrió mirar ahí hasta más tarde. Y tuvieron una suerte increíble. Allí en el canal había una bolsita de plástico. Parecía que alguien la había tirado al agua pensando que la corriente se la llevaría. Pero la bolsa se enganchó en la rama de un árbol y ahí se quedó, balanceándose. La sacan y dentro hay ropa ensangrentada. ¿Quién hizo esto? Después se tomó su tiempo para cambiarse de ropa, meterla en una bolsita de plástico, atarla y tirarla al canal. Vale, ahora sí que avanzan. Con eso les sube la confianza y empiezan a repasar otra vez la casa de los Maguad, buscando cualquier cosa que parezca aunque sea mínimamente sospechosa. Mientras tanto, la gente en internet hace su propia investigación. Y ya sabes que la policía miró la teoría del robo que sale mal, la de la pelea por las tierras, pero había una teoría que nadie quería decir en voz alta el primero. O sea, parece hasta políticamente incorrecto, parece feo, parece que te van a cancelar por decir, creemos que fue la superviviente. Hasta decirlo suena locura, ¿no? Normalmente yo diría, pues no lo digas. Si crees que te van a cancelar, no lo digas, porque probablemente no deberías estar inventándote estas teorías. Espera, ¿la gente pensó en eso de una vez? Sí, los internautas se morían por decirlo. Buscaban 1000 rodeos para llegar ahí. Bueno, vamos por partes. Nadie quiere ser el que diga,
Creo que la sobreviviente lo hizo, pero los internautas tenían argumentos fuertes. Y normalmente estoy en contra de estas teorías, porque casi siempre están equivocadas y solo lastiman más a quien sobrevivió. Pero déjame contarte los puntos más polémicos. Punto 1. El maldito baño. El baño, ok, esta fue la parte más rara. Aquí fue donde se me encendieron todas las alarmas. Es muy extraño. Cuando Cruz, el padre, la encontró en su cuarto, después de encontrar a 2 de sus hijos en la sala, él estaba tan aliviada de que estuviera viva, tan aliviada de que no estuviera herida, pero ella estaba empapada y le dice que cuando sus hermanos dejaron de gritar, se metió a bañar porque estaba muy nerviosa. Otra vez, qué posición tan vulnerable para ponerte con 3 atacantes que acababan de estar en tu casa. Creo que para casi todos eso es una pesadilla. Estar en la tina mientras entran extraños. Te sientes totalmente indefenso. Por eso en la regadera tratas de mantener los ojos abiertos. Tipo, tengo que seguir mirando. Hasta Cruz lo dijo. Cuando escuché eso y cuando se me pasó el shock de haber perdido a mis hijos, no podía dejar de pensar en esa parte. No quería, pero no podía evitar preguntarse por qué. Tipo, ¿qué? Lo natural sería correr hacia tus hermanos o quedarte escondida debajo de la cama hasta que alguien te encuentre o salir corriendo de la casa. Los internautas especulaban, al principio con mucho rodeo, que se bañó para quitarse la sangre después de apuñalar a sus hermanos. Y otra vez, a Luis lo apuñalaron 51 veces. Y eso es solo él, sin contar las heridas de Wynn. Otro punto polémico es que Janice nunca bajó cuando escuchó a Cruz gritando sus nombres. La casa no es enorme, y desde donde estaba su cuarto podía oírlo golpeando la puerta principal, gritando sus nombres, dando la vuelta hacia atrás. No le contestó, no le avisó que estaba dentro, nada. Se quedó escondida y solo salió después de oír que él encontró a sus hermanos en la sala. Pero hay puntos más grandes. El tercero es que el cuarto donde se escondió Janice estaba todo revuelto. Ella dijo que los atacantes entraron y simplemente no la vieron debajo de la cama y le destrozaron el cuarto entero. No sé, es raro. Y la casa de verdad no es tan grande. O sea, si ella corrió cuando los atacantes ya estaban adentro, ¿ninguno de los 3 la vio correr a su cuarto? Y uno de los primeros lugares donde buscarías es debajo de la cama. Entonces entran a su cuarto, lo destrozan y piensan, ¿sabes qué? Seguro ella no le va a contar nada a nadie. Es rarísimo. Además dijo que se encerró con llave en el cuarto y luego se escondió debajo de la cama. Si la puerta estaba cerrada por dentro, ¿cómo terminó el cuarto de cabeza? También había gotas de sangre dentro de su cuarto. Y ella dice sí, porque los atacantes entraron y revolvieron todo. Claro que iba a haber gotas. Seguro estaban cubiertos de sangre. Mira lo brutal que fue esa escena. Pero las cuentas no cuadraban. Y el último punto polémico. Janice mandó el mensaje al chat familiar a las 2:48 de la tarde. Acuérdate, después de la autopsia, la policía determinó que todo pasó más cerca de las 2 de la tarde. Entonces, ¿qué pasó en esos 50 minutos? Este que sigue es más especulativo, pero igual lo cuento. Mucha gente se preguntó cómo logró escribir una publicación de Facebook sin un solo error de ortografía. Y hasta con emojis, porque la publicación de Facebook pidiendo ayuda porque había intrusos en la casa, ese post tenía emojis. Es medio raro. Y además, unos minutos después de publicarlo, cambió el apellido de su perfil a P. No sabemos qué significa esa P. Su apellido de nacimiento es Avil y su apellido adoptivo es Maguad. No tengo idea de qué es Janice P. Espera, después de hacer la publicación, ¿se cambió el apellido? Sí, o sea, me estás diciendo, estás debajo de la cama y hay 3 atacantes con cuchillos abajo yendo tras tus hermanos y estás pensando, necesito cambiarme el nombre de Facebook ahora mismo. Me pregunto, ok, hora de especular otra vez. Pero a lo mejor en su cabeza de 17 años pensó que si su apellido no era Maguad, la policía no encontraría su perfil. Entonces se imagina la policía diciendo, a ver, investiguemos a toda esta familia. Ok, Janice Maguad. Lo escriben en Facebook. No hay ninguna Janice Maguad. ¿Antes era Janice Maguad? Sí. Ah, ok. Lo está tratando de esconder. O sea, ese es el nivel de razonamiento de alguien de 17. Porque obviamente igual te van a encontrar. Sí, ok. Pero estoy tratando de pensar como alguien de 17, que es muy random. Por ahora, estos siguen siendo teorías y discusiones de internet. Mientras tanto, la policía seguía encontrando gotas de sangre en cuartos donde no tenía sentido, como el cuarto de lavado. Ahí
había gotas, pero ni señales de forcejeo ni nada. O sea, entraron tranquilos, se sacudieron un poco de sangre de la ropa y salieron tranquilos. En ese momento la policía cree que ya revisó la casa a fondo. Quitan la cinta amarilla y los Maguad pueden volver a entrar a limpiar y ordenar. Y supongo que a decidir qué van a hacer con la casa. La señora Maguad se sentía como un zombie en esa casa. Mientras la policía investigaba, ella solo lloraba y sufría y gritaba y luego se hacía bolita y esperaba el siguiente golpe. Y ahora está de vuelta adentro, pensando, necesito mantenerme ocupada para que esa compuerta no se abra. Empieza a ordenar y empieza por el cuarto de Janice. Está todo revuelto. Ese era el antiguo cuarto de Louis. La señora Maguad va revisando, limpiando y se encuentra una identificación. Nunca la había visto. No es de sus hijos. Corre a llevársela a la policía. Y como la identificación era de un chico de 17 años, su nombre no se dio a la prensa, pero le dicen Marlon, que es un seudónimo. La Vela no conocía a Marlon. Jamás la había visto en su vida. Entonces, ¿por qué su identificación está en su casa? Pero los vecinos sí lo habían visto. Ese día varios testigos hablaron. Dijeron que vieron a Marlon caminando hacia la casa de los Maguad. Y no fueron solo los vecinos. El dueño de una tienda, cuando lo interrogaron, dijo que Marlon entró, preguntando cuál era la casa de los Maguad. Un mototaxista dijo que él mismo llevó a Marlon a la casa de los Maguad ese día. ¿Qué? Así que la policía por fin tiene su primera pista grande. Y como la identificación de Marlon apareció en el cuarto de Janice, la llaman y empiezan a hacerle preguntas. Y cuando digo preguntas, lo digo en el sentido más suave. No la están interrogando, es más tipo, oye, encontramos esta identificación en tu cuarto, ¿la reconoces? ¿Sabes quién es esta persona? Espera, ¿ya sospechan de ella en este punto? Ah, ok. Es más tipo, encontramos esto en tu cuarto, quizá era de Louis. Quizá Louis tenía un amigo. Solo queremos saber si tú sabes, simplemente preguntando. Y ella dice, sí, conozco a esa persona. Y se quedan helados. No creo que esperaran esa respuesta. Quedan como, ¿conoces a este tipo? Sí, lo conozco. Y se quiebra y dice, yo tuve algo que ver con lo que pasó. En esa sala de interrogatorio, con un abogado presente, Janice admite que ella y un cómplice fueron los que atacaron a los hermanos Maguad. Mira, la confesión en sí nunca se hizo pública. Lo único que sabemos es que lo admitió, pero no sabemos qué tan activo fue su papel. No sabemos si participó en la parte física. Creo que casi todo el mundo da por hecho que sí, totalmente. Pero ni siquiera sabemos quién era su cómplice, más allá de que todos le dicen Marlon. Y ni siquiera es un apodo, es solo un seudónimo de internet. ¿Pero la atraparon? Sí, a ella y al chico de 17 los atraparon. Sabemos que tiene 17, que trabajaba para la iglesia. Era el que preparaba el salón antes del servicio. Y eso es realmente todo lo que sabemos de él. Ni siquiera sabemos cómo se conocieron los dos, ni qué tipo de relación tenían. Los internautas sospechan que eran novios, lo cual suena a una teoría sólida, ¿no? Pero es raro, porque en el Facebook de Janice había fotos con otro chico al que llamaba su novio, y no es Marlon. Parecer, hablando del novio de Janice, la policía lo ubicó y lo interrogó, para asegurarse de que no estuviera involucrado de alguna forma. No lo estaba, pero dijo algo que a mí me pareció rarísimo, muy interesante. Dijo que ese día vio la publicación de Janice en Facebook, desesperada porque había intrusos en la casa. La vio, la llamó y ella hasta contestó, pero no respondió. No dijo nada, solo silencio del otro lado. Él no escuchó ruidos raros ni nada, así que después de unos segundos de silencio, colgó. Pensó que no estaba pasando nada tan grave, como que a lo mejor ella estaba exagerando. Ok, esto a mí me pareció rarísimo. Se me hace muy extraño. O este tipo es un novio horrible, el peor novio del mundo. O quizá Janice tenía historial de inventar cosas raras o de exagerar. Es un comportamiento muy extraño. No me imagino un mundo donde tu pareja o cualquiera publica algo así y tú digas, bueno, había silencio cuando llamé, seguro está bien, a menos que pase muy seguido, no sé. La policía ubicó a Marlon de inmediato y descubrió que tenía antecedentes. Lo habían agarrado con droga no mucho antes y ni siquiera alcanzó a negar su relación con el caso Maguad, porque al arrestarlo le encontraron el teléfono de Gwyn en la mochila. Y aquí es donde el caso se pone realmente raro. Al principio esto parecía la típica historia de la última sobreviviente.
Y si conoces ese cliché, es lo de las películas de terror, donde una última persona llega al final y enfrenta al atacante o vive para contarlo. Mucha gente pensó que era eso, pero pasó de eso a que lo compararan con la película La huérfana. Ya sabes cuál. Es la de un matrimonio que adopta a una niña de 9 años después de perder a su bebé. Pero resulta que la niña de 9 años es una mujer de 33, decidida a destruir a toda la familia. Nota aparte, sé que La huérfana fue muy polémica. A muchos grupos de adopción les molestó esa imagen de los adoptados que se vuelven contra su familia. Y creo que hasta se especuló que bajaron las adopciones por 1 año o 2. No creo poder opinar de eso, ni de nada relacionado con adopción, porque no sé. Supongo que siempre asumí que adoptar es algo bueno, pero hace poco vi TikToks de personas adoptadas diciendo que sienten mucho resentimiento hacia los centros de adopción, hacia esos grupos y hacia sus padres adoptivos. Y dije, ok, no sé nada de ese mundo, así que mejor no opino. Pero este caso lo han llamado la huérfana de la vida real. Y quiero dejar algo claro, como en cualquier otro caso, hay gente mala en todos lados. Agarra cualquier grupo de personas y es cuestión de números. Va a haber un hombre malvado, una mujer malvada, un adoptado malvado, un líder religioso malvado, un político malvado. En cada rebanadita hay alguien así. Pero ya me entiendes, así que no tomes este caso, ni ningún caso como, por esto le tengo miedo a esta gente o a estas situaciones. En fin, la gente empezó a señalar los paralelos entre el caso y la película. Las dos fueron adoptadas por una familia de buen corazón y con estabilidad económica. Las dos escondían su odio y sus celos detrás de una fachada dulce y falsa. Pero ahí más o menos acaba. Janice no es adulta. Janice era menor de edad cuando cometió los crímenes. Y otros 2 niños no sobrevivieron, solo para que ella quedara como la única. ¿Es eso? ¿Esa es la teoría? Ya llegaremos ahí. Otra vez. Sí entiendo por qué la gente sigue haciendo la comparación. Es humano querer unir los puntos. Pero eso sí, a diferencia de la película, Gwen y Louis eran muy reales. Eran personas de verdad. Los Maguad creían que Janice era una huérfana con una vida difícil, buscando una oportunidad de algo mejor. Eso pensaban ellos, pero no era huérfana para nada. Sus padres no habían muerto, no la habían abandonado, seguían ahí. De hecho, ella seguía en contacto con su mamá cuando los Maguad la adoptaron. Bueno, Janice creció en un ambiente muy duro. Eso sí era verdad. Sus padres, Michelle y Juanito, no tenían casi nada. Casi siempre comían solo camote. Y no 3 veces al día, más bien 1 vez cada 4 días, solo para llenar el estómago. A veces comían hojas de camote cuando se acababa el camote, o iban donde los vecinos a pedir arroz, o comían plátanos casi podridos. Así que Janice no tuvo una infancia normal. Nunca fue una niña despreocupada. Su papá siempre estaba borracho y furioso porque no había dinero. Y a Janice la encontraron en un barco en 2013. La encuentran en ese barco y le dice a todo el mundo que no tiene padres. Si la echaron, como ella cuenta, o si se fue sola de su casa, hoy nadie lo puede decir. Quizá sentía vergüenza, quizá después de todo lo que pasó, para ella sus padres ya no existían, quién sabe. Y esta es la parte que sí da pena, su infancia, y hasta la mentira que contó sobre estar abandonada, porque de alguna forma seguro sí se sintió abandonada por ellos. En fin, la gente cree que ella simplemente quería que los Maguad la acogieran, pero todo ese daño, todo ese dolor, empezó a salir a la superficie cuando vio el hogar tan lleno de amor que tenía la familia Maguad. Nos veía cuidar a Gwen y a Louis, protegerlos, quererlos, criarlos como buenas personas. Y Gwen era linda, inteligente, buena. Y los internautas sospechan que Gwen era todo lo que Janice hubiera querido ser. Así que mientras más cómoda se sentía Janice con los privilegios que le daban los Maguad, menos conforme estaba. Los Maguad eran cariñosos, pero tenían reglas. Así que cuando adoptaron a Janice, ella también tuvo sus tareas en la casa, igualito que Gwen y Louis. Y no era una historia tipo Cenicienta donde le echan todo el trabajo encima y le dicen, tú eres la adoptada, tú te encargas de todo. Los Maguad eran justos. El problema era que Janice había vivido años según sus propias reglas, y ahora solo quería la parte buena de la vida con los Maguad. Lo demás no le interesaba. También notaba cuánto adoraban los papás Maguad a Gwen y a Louis, y eso no le caía bien. Pero aquí viene lo raro.
A Janice le daban ese mismo amor. Desde el día que la adoptaron, la trataron como de la familia. Tanto que la gente de alrededor pensaba que Janice era una prima que habían acogido. Y aún así, Janice no estaba conforme. Ella lo quería todo. El señor Maguad cree que por eso justamente su hijo y su hija ya no están. Él dijo, según la confesión de ella, tenía celos y envidia y odiaba a nuestra hija Gwen por todo el amor que le dábamos. Pero la gente no lo entiende, porque aunque viera todo ese amor yendo hacia Gwen, ella también tenía amor. El amor no se acaba. ¿Cómo alguien puede ser tan avaro con el cariño de unos padres como para atacar a sus propios hermanos? Y hay algo que apoya ese motivo. ¿Se acuerdan de que esa mañana ella les dijo mamá y papá a los Maguad por primera vez? Visto ahora, eso podría apuntar a sus celos, ya que ella creía que estaba a punto de ser la única hija. Quizá Janice sentía que nunca iba a estar a la altura de Gwen y Louis porque ellos eran los hijos de sangre. Así que tal vez el único camino para ser de verdad su hija era quitar a los que ellos habían tenido. Janice admitió que estuvo metida en lo que pasó y todavía se discute el porqué. Pero hasta ese punto, incluso para los Maguad, la cosa como que cuadraba. No se justifica, ni siquiera se entiende, pero desde lo psicológico parecía encajar. No es que nada de esto tenga sentido, no lo tiene. Pero psicológicamente la gente decía, bueno, puedo atar cabos, veo hacia dónde va. Todos pensaban, claro, ella carga unos celos enormes. Nunca tuvo padres que la quisieran. Ahora quiere todo ese amor para ella sola. La envidia se la está comiendo. Y la única forma de dejar de competir con los hijos de sangre es quitarlos. Eso creíamos todos. Y entonces la policía encuentra mensajes en su celular. Están en tagalo, traducidos más o menos al inglés, y no se dio a conocer quién estaba del otro lado, pero se puede suponer que era Marlon. En los mensajes, Janice dice, hay 7 personas que quiero que desaparezcan. Ahora no te digo quiénes son porque puedes denunciarme, pero es lo único que me falta hacer para conseguir por fin la libertad que quiero. Él le contesta, no lo hagas todavía, piénsalo primero, hazlo cuando sepas cómo. Los dos se ríen y ella responde, creo que ya puedo hacerlo. Dime, ¿crees que alguien me aceptaría o me querría todavía si algún día lo hago? ¿No dicen que por más grandes que sean tus pecados, hasta lo peor que pueda hacer una persona, el Señor igual te perdona? Solo tienes que pedirlo, ¿no? Hasta los soldados lo hacen, así que a mí también me deberían dejar. Estás loca, Janice, pero para mí está bien, porque tengo a alguien especial que me va a querer y aceptar igual, aunque termine haciéndolo. Janice dice, hablo en serio, quiero ser marín, quería ser marín. Y él le dice, los soldados no van contra gente que no iría contra ellos primero. Solo quiero ser feliz de una vez y hacer lo que me hace feliz, igual yo. Quiero dejar de preocuparme por la gente que tengo alrededor. Janice se molesta y dice, da igual, si no lo haces conmigo, busco a otro que sí. Ya no aguanto el ambiente en el que vivo, no me hace bien. Igual yo. ¿No tienes nada mejor que decir que igual yo? En fin, ¿te lo imaginas? Creo que sería divertido. El otro le pregunta otra vez, ¿quiénes quieres que desaparezcan? Hagamos una lista. Todavía no te quiero decir, porque puedes denunciarme a las autoridades. Y todo esto mientras vivía con ellos. Así que cuesta creerse eso de yo quería ser la única querida. No es que eso lo justifique más, pero se siente que ahí hay un motivo de dinero en algún lado. El 16 de diciembre, 6 días después de lo ocurrido, Janice y Marlon fueron detenidos. No los mandaron a la cárcel porque eran menores. Los dos entraron a lo que básicamente es un centro de menores. Y espera, ¿qué pasa con su mamá? ¿Seguía en contacto con la mamá? Sí. Su mamá no tenía idea de nada de lo que estaba pasando con ella. Parece que a la mamá le pareció bien eso de, bueno, arréglatela sola. Y solo se hablaban por Facebook. Tremenda madre. Y hablando de la mamá de Janice, ella fue a buscar a los papás Maguad. Los andaba buscando y se los encontró en el cementerio donde están Gwen y Louis. Así que Michelle, la mamá de Janice, se les acercó, se puso de rodillas y dijo, lo siento muchísimo. Cada vez que veo sus fotos no puedo aguantar las lágrimas. Siento lo mismo que ustedes. La Bella levantó el suelo para quedar cara a cara y le dijo, no tienes que arrodillarte. Ojalá pudiera hacerte sentir lo doloroso que es esto, pero no tengo el valor de hacerlo. Lo único que quiero, lo único que pido, es que quizá tú seas la única persona que pueda lograr que ella diga la verdad sobre lo que pasó de verdad. Michelle intentó visitar a Janice, pero no la dejaron verla.
A los dos los juzgaron por separado, así que hubo un juicio por lo de Louis y otro por lo de Gwen, uno por cada uno. Y cuando salió la primera sentencia hablando de eso, mientras estaban en ese centro de menores tienen actividades, ni parece una cárcel. Van a terapia, tienen cosas que hacer, así que no se aburren. Y estando en el centro, Janice, por decirlo de alguna forma, le daba escalofríos a todo el mundo. Se quedaba sentada en su celda, callada, nunca conversaba, nada le interesaba. Solo se quedaba ahí mirando a todos. Las demás estaban tan asustadas que pidieron que las cambiaran de sala. Entonces sale la primera sentencia y a los dos les dan 10 años por lo que le pasó a uno de los hermanos Maguad. Todavía faltaba el otro juicio, pero la gente y los papás Maguad estaban furiosos. O sea, ¿cómo le dan a alguien solo 10 años por quitarle la vida a otro? Por quitarle la vida a alguien tan joven. Dijeron que la sentencia fue leve, porque en Filipinas la edad de responsabilidad penal es de 15 años. O sea, por debajo de 15 no hay responsabilidad legal, solo rehabilitación. Pero Janice tenía 17. En ese momento la ley funcionaba así. Entre los 15 y los 18 años, el castigo era un centro de rehabilitación, hasta la mayoría de edad. O sea, los trataron con suavidad porque cuando cometieron los crímenes eran menores. Una locura total, sí. Los papás Maguire no estuvieron nada de acuerdo con esa sentencia. Y la gente tampoco. Cruz y Labelle empezaron a dar entrevistas a la prensa, a hablar con funcionarios, salieron en la televisión nacional. Solo querían presionar al sistema judicial. Y en esas entrevistas, Labelle confesó algo que de verdad te rompe el corazón. Dijo que por su fe estaba dispuesta a perdonar a Janice. Decía que intentaba entenderla y que para ella Janice también era una víctima de su propia vida. Víctima del sistema, de las circunstancias, de la pobreza, de la falta de educación. Decía que quería perdonar a Janice. Qué mujer tan fuerte. Pero un día llevaban a Janice bajo custodia. Labelle estaba ahí y se cruzaron las miradas. Janice miraba a la mujer que le dio amor y apoyo, que la trató como a sus propios hijos. Miraba a los padres de sus dos víctimas y su cara estaba completamente vacía. Ni arrepentimiento, ni culpa, ni siquiera rabia, tristeza o confusión. Solo una indiferencia fría. Y en ese momento, Labelle cambió de opinión. Ella dijo: estábamos tan orgullosos cuando adoptamos a Janice, porque pensábamos que Dios nos estaba usando para ayudarla. Era una bendición. Y mira lo que recibimos al final. Después se giró y le habló a Janice a través de la pantalla. ¿Así nos pagas todo lo que hicimos por ti? ¿Gwen se merecía esto después de que nos convenciste de acogerte? Al ver lo poco que le importaba a Janice que Gwen y Louis ya no estuvieran, Labelle ya no quiso perdonarla. Y este caso provocó una indignación enorme. Uno de los argumentos era que poco antes habían subido la edad de responsabilidad penal en Filipinas de 13 a 15 años. Y muchísima gente discutió sobre eso. También se habló de que Janice llegó en la práctica de los servicios sociales de Filipinas. Y ahí no hicieron nada. Decían que fue el propio sistema el que la volvió así. Tendrían que haberla apoyado para que nunca se llegara a esto, para que no terminara en esa situación. Y otra cosa que dejaba a todos perplejos: Janice tenía madre. Los servicios sociales no lo sabían y le permitieron legalmente a la familia Maguad adoptarla. Eso es una barbaridad. Y después llega el día en que Janice y Marlon reciben la segunda sentencia. Y por el segundo de la familia Maguad, a los dos les dan 22 años de cárcel. Sumando la condena anterior, van a pasar unos 32 años tras las rejas, sin derecho a salida anticipada. Y esa condena no es tan larga comparada con otros casos que hemos contado. La familia Maguad no quedó conforme con el veredicto final. Su hijo y su hija ya no están, y los que hicieron esto van a poder salir de la cárcel con poco más de 50 años. Les va a quedar media vida por delante, la mitad de esa vida que Gwen y Louis ya nunca van a tener. Los papás Maguire hicieron terapia y ahora están sanando poco a poco. Abrieron un restaurante en memoria de Gwen y Louis. Abrió sus puertas en agosto de 2022. Pintaron las paredes de un rojo y amarillo precioso y le pusieron Casa MM. Ahí sirven platos con arroz y hasta tienen algo así como una barra de postres. Y ahora cualquiera que va a comer ahí puede sentir ese mismo amor, ese calor y esa compasión que salen de la familia Maguad. Y a pesar de todo el dolor, los papás Maguire parecen estar aguantando lo mejor que se puede.
Parece que sacan mucha fuerza de su comunidad y solo queda esperar que algún día vuelvan a encontrar la felicidad. Así fue el sonado caso de la